Uno de los hitos en justicia transicional del Perú, luego de vivir el terrible conflicto armado interno que vivimos, fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que luego de 2 años de intenso trabajo evacuó un informe que es probablemente la mirada más completa y más amplia de lo que el Perú vivió durante los años terribles de la violencia. No es un documento final, es un documento perfectible, siempre revisable, pero es un documento que a muchos no gusta, porque dice verdades incómodas. Sin embargo, creo que los peruanos de bien en general entienden que ese es un gran esfuerzo por encontrar claridad en lo que pasó en los años de la violencia. Bueno, ha pasado el tiempo, increíblemente, se cumplen 20 años de la entrega del informe y las organizaciones de derechos humanos, los peruanos de a pie, los ciudadanos interesados en que la memoria no desaparezca, queremos celebrar ese hito, vivirlo y compartirlo con todos ustedes. Sofía Majer fue comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, estuvo ahí, todos vimos esas lágrimas, las suyas y las del conjunto de los comisionados, cuando tuvieron que escuchar cosas terribles vividas por nuestros compatriotas, sobre todo pobres, sobre todo andinos, sobre todo quechohablantes, ¿no es cierto? Bueno, Sofía Majer está con nosotros esta mañana. Yo soy muy contento de recibirla porque la admiro, la sigo y creo que el trabajo de la Comisión de la Verdad fue fundamental. Sofía, bienvenida. Buenos días. Gracias. ¿En qué consiste esta campaña CBR+20 a nivel nacional, Sofía, cuya finalidad es reafirmar la lucha por la vida, la democracia y la protección de los derechos humanos? Exacto. Es justamente para los que se hace este tipo de procesos en el mundo, ¿no? Cuando se habla de comisiones de la verdad, primero que es una verdad que se tiene que investigar, confirmar, ¿no? Pero es una manera de reconstruir una historia desde las voces de quienes no se escuchan nunca, ¿no? Que son desde las víctimas. Y entonces eso es un valor agregado a lo que es el informe, que son 9 tomos. Así es. Y que te cuentan la historia de cómo esta violencia iniciada por Sendero Luminoso, y bueno, y el MRTA en menor medida, pero fundamentalmente Sendero Luminoso, que impactó en la vida de las personas. Y entonces la idea es cómo todas las recomendaciones que se dieron en el 2003 se han ido implementando, han impactado. La idea entonces de estos procesos es que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones, ¿no? Y la campaña entonces CBR+20 lo que pretendemos es volver a refrescar la historia, o las recomendaciones, qué es lo que nos dieron, qué es lo que dijo la Comisión de la Verdad, cuáles fueron sus conclusiones frente a lo revisado, y leerlas en el presente. Y eso es, creo, la campaña. Son varias organizaciones diferentes. Estamos con más de 40 organizaciones. Fantástico. Sí, que están cada una diseñando sus propias... Y activando desde sus espacios. Ajá, a nivel nacional. La iniciativa la inició la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, pero somos un colectivo en la que estamos, por lo menos nos identificamos con el logo CBR+20, y es interesante, ¿no? Porque la idea es que desde diferentes partes del país y desde diferentes sillas, cómo revisamos en qué estamos, ¿no? ¿Qué pasó después de 20 años? Claro. ¿En qué cambiamos? ¿Qué cosas no se van a volver a repetir en este país? ¿O qué cosas tenemos que seguir empujando, ¿no? Quiero hablar de eso que se hizo y eso que no se hizo en 20 años, pero también me parece importante que en tu experiencia de comisionada, y habiendo pasado 20 años, que son 2 generaciones, Sofía, los más jóvenes un poco se enteren del peso de la comisión. ¿Tú dirías que el documento que evacuaron es quizá el documento que más pasiones y discrepancias ha generado en nuestra historia republicana reciente por lo que contiene? Yo creo que sí, yo creo que los que se opusieron y los que se oponen al informe, a lo que dice el informe, son los que han mantenido vivo el informe, ¿no? O sea, creo que esos han sido nuestros más grandes difusores del informe. Yo creo que, primero, sobre el conflicto armado interno, que ya es un lío. Así es. ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, el periodo de la violencia, el terrorismo, el conflicto armado interno. Ahí hay
pero no es solo en el Perú, es en todo el mundo. Seguro. Nadie se pone de acuerdo en el número de víctimas ni cómo nombrarlo. De acuerdo. Pero ya, ese periodo, la comisión lo describe claramente, porque es un descriptivo simplemente el conflicto armado interno. Creo que es la información más completa que existe sobre ese periodo. O sea, ahí hubo un trabajo enorme no solo de más de 20.000 testimonios, sino estudios en profundidad en cada una de las zonas. Obviamente no se cubrió todo el país, pero creo que es un compendio de información que lo más importante me parece es que ha permitido una serie de investigaciones. O sea, en el LUM hicieron una investigación pequeña sobre las tesis universitarias. Solo en Huamanga y la Católica hay más de 200 tesis a partir universitarias del informe sobre el conflicto. Todo eso es a partir. Claro. Pero películas, teatro... Por supuesto. Además, claro que también han habido investigaciones que profundizan o quitan, mandan por otro lado la investigación que no necesariamente concuerda con la Comisión de la Verdad, que es totalmente válido, como tú decías, al presentar. Es un documento perfectible. Exacto, no está escrito sobre piedra, ¿no, Sofía? No. Y no cubrimos todo el país, ¿no? Por ejemplo, una gran pendiente es todo esto de la selva, ¿no? Sin duda. Donde más tiempo se quedó Sendero Luminoso y donde están hasta ahorita los Quispe Palomino, que eso ya es narcotráfico, ¿no? Pero, por ejemplo, por ahí hay toda otra línea de investigación que se ha seguido. Pero efectivamente yo creo que el informe y el acervo que deja es una fuente de investigación de acuerdo. Que se sigue trabajando, ¿no? La gran incógnita para mí respecto al informe, te la planteo, es la siguiente. El informe dice con claridad que Sendero Luminoso es el principal violador de los derechos humanos en el Perú. Con una claridad meridiana. Total. Es un informe que reconoce el valor de soldados y policías que dieron su vida en una justa, por momentos injusta y desequilibrada, porque el apoyo desde los partidos políticos y desde el gobierno dejó solo a las Fuerzas Armadas en algunos lugares y a la policía también. Si hay ese reconocimiento, y por supuesto también señalar que hubo momentos en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, ¿por qué esto enfada tanto a la milicia, Sofía? ¿Por qué les los crispa tanto si hay claridad en esto? Es una cosa que es como pesada, ¿no? De estos activistas de derechos humanos, que sí, pues, o sea, la Comisión de la Verdad lo que hace es abrir, destapar el comportamiento también de las fuerzas de seguridad del Estado, que hasta ese momento había sido negado. Entonces nosotros ponemos eso sobre la mesa y decía, claro, Sendero Luminoso, por supuesto, ellos son los iniciadores, son terroristas que malograron la vida de miles de familias, son los mayores responsables, tienen el 52 o 54% de responsabilidad sobre las víctimas fatales, son de Sendero, pero no se puede aceptar el inicio de procesos judiciales. Y creo que, y como son crímenes de lesa humanidad, no prescriben. No prescriben. Y tenemos el caso de Urresti, después de 36 años, está en la cárcel. Entonces yo creo que parte de la crítica, del sentimiento, en algunas gentes de las Fuerzas Armadas, yo creo que es muy honesto, ¿no? En el sentido de, oye, nosotros salvamos el país, o sea, porque es verdad, derrotaron a Sendero Luminoso. Cuando la Comisión de la Verdad inició su trabajo, habían más de 3.000 militantes de Sendero en la cárcel y del MRTA, o sea, sí derrotaron al terrorismo. O sea, ¿por qué si nosotros derrotamos al terrorismo, por qué ahora nos enjuician? O sea, como que no tienen, como que tienen una rabia contra la CBR de que no les reconoce lo que ellos hicieron
por el país y no es cierto. Pero regreso a lo de los activistas de derechos humanos, que es la única manera de garantizar que no se repita, y para mí la medida, las garantías de no repetición más fuerte es el poder, la justicia. La justicia. Y esa es la que te dice, oye, tú no puedes cruzar esta línea, tú no puedes llegar y llegar a una ciudad, que fue Ayacucho por donde empezaron, y los servicios de inteligencia que digan, oye, toda esa comunidad es senderista, mátala. Y no es una cosa que solo lo dice la Comisión de la Verdad, sino los procesos judiciales lo han demostrado. Ajomarca, Telmo Hurtado lo dice con claridad en su testimonio, en su juicio oral. Y dice, a mí el servicio de inteligencia me ordenó matar a toda esa gente. Y la misma jueza le dice, oye, pero se habían niños, habían mujeres, ancianos, ¿no imaginaste que ahí esos no eran terroristas? No, porque me habían dicho que todos eran terroristas, y entonces los metió en 2 casas, los ametralló y los incendió. Y decía, oye, si no sentencias eso, si no pones coto, lo vuelves a repetir. Y mira, todavía lo que estamos viviendo hoy día... Los conflictos sociales recientes no establecen un puente clarísimo, Sofía. Y yo creo que eso es una deuda que tienen los militares en este país, de reconocer que se equivocaron y que cometieron violaciones en un periodo, porque corrigieron. Los crímenes fueron al inicio, cuando no tenían una inteligencia. Y el informe lo dice, en algunos lugares y momentos. Y corrigieron y ganaron la guerra y derrotaron a Sendero y que todo el mundo tiene que estar absolutamente agradecido, porque hay miles de policías que murieron en esto. Hay militares que han muerto y al que le tenemos total agradecimiento. Que justo en este momento en el LUM hay una muestra que agradece y reconoce ese valor. Dicho sea de paso. Totalmente. Sofía, pero quizás hay quienes no sepan cuánta gente participó en la Comisión de la Verdad, cuánto voluntario, cuántos testimonios, porque hubo una gran movilización en torno a la Comisión de la Verdad. Fue impresionante, yo te digo, fue impresionante porque era como una bola de nieve. Empezamos... Y ya recuerdo cuando éramos 12 comisionados y decíamos, ¿qué hacemos? Y lo primero que hicimos fue ir a las diferentes comunidades donde había sido el conflicto más fuerte a explicar quiénes éramos y qué cosa queríamos hacer. Y bueno, la gente al principio desconfiada, porque lo que viene del Estado y que viene de Lima no es un tema como de aceptación fácil, porque no hay una presencia, bueno, por las lejanías que hasta ahora tenemos como país. Pero bueno, empezamos así y tuvimos una cosa increíble. Eran 1.500 voluntarios universitarios. Maravilloso. Todos. Y que creo que para ellos, y que se dedicaron a difundir qué cosa era la Comisión de la Verdad, en algunos sitios incluso tomar testimonios. ¿Testimonio? Sí, por supuesto. Tomaban, y por eso se pudo tomar casi 20.000 testimonios en 10 meses de trabajo de campo. Es un montón. Pero yo digo, todos esos estudiantes que participaron de manera voluntaria, universitarios ellos, creo que se les dio la oportunidad de conocer su país desde dentro, buen ¿no? punto. Creo que es creo que es otro legado de la Comisión de la Verdad. Además de esos 9 tomos, creo que esta gente que entró como voluntaria a trabajar, universitarios, jóvenes que entraron a trabajar y recibir los testimonios, nunca se van a olvidar de lo que fue. Sin duda. De lo que fue para la gente este conflicto, ¿no? El presidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner, recordaba muchas frases que escuchó durante el tiempo que estuvieron visitando todo el país y recogiendo los testimonios, y para él se le había quedado grabado esta idea de alguien que le decía, nosotros también somos peruanos, ¿no? El sentido de la distancia, ¿no? Yo quería preguntarte cuáles fueron las frases que te quedaron a ti, Sofía, que recuerdes y que quieras compartir con nosotros. ¿Algún momento, alguna frase que para ti fue particularmente especial? Yo te digo, algo que se me ha quedado como grabado es estas víctimas inocentes que no tuvieron nada que ver. Y una de ellas particularmente que se me quedó grabado es un coche bomba que pone Sendero Luminoso en Abancay, por donde era el Ministerio de Educación, y le
cae a una señora, bueno, hay a varias otras víctimas, pero a esta señora estaba en su carretilla con su hijito de 1 año y se quema todo y además muere su bebé de 1 año. Y en audiencia pública está la señora totalmente desfigurada, el rostro totalmente desfigurado, y está su hija. Y la hija, después de haber la señora narrado todo cómo había sido su vida después del coche bomba, la hija le dice, por favor, le digo, se dirige a la sociedad, era una audiencia pública, le dijo, no le tengan miedo a mi mamá, ella no era antes así, no ha vuelto a conseguir otro trabajo, pero le tienen miedo, ella es buena. O sea, no puede ser. No, ¿cómo? O sea, era como, por favor, no te asustes de ella. O sea, era una cosa, o sea, cómo esto pudo destrozarle la vida. La vida, el proyecto de vida. Para siempre. Para siempre. Era una mujer joven con hijos pequeños, la desfiguraron, dejó de trabajar y aislada totalmente, ¿no? Y su hija no pide dinero, no pide reparación, ¿no? Ni siquiera justicia, lo que pide es no le tengan miedo a mi mamá. No, porque tenía el rostro desfigurado. Digo, esas cosas no se pueden volver a repetir en nuestro país. De acuerdísimo. Sin duda el dolor de las víctimas a veces es inenarrable, pero sí necesito que me cuentes cómo sobrevivieron ustedes, los comisionados, a un proceso tan duro de ingesta de estas historias dramáticas que el Perú había vivido. ¿Tuvieron apoyo en salud mental? ¿Quién las acompañó? Nuestros equipos sí. Nuestros equipos sí tuvieron en cada oficina, eran 6 con sucursales, pero eran casi 14 oficinas de la comisión en el país. Y sí habían personas de salud mental que semanalmente hacían trabajo con ellas. Yo recuerdo cómo una vez estaba pasando en oficina, yo era responsable de las audiencias públicas y vi a la persona que estaba encargada del archivo, que lo que tenía que ser para registrar en el archivo cada audiencia tenía que pautearla para archivarla. Claro. Y pasé por ahí y la veo que era la de archivo, que no tenía contacto directo con el trabajo de campo, que se le salían así las lágrimas porque estaba transcribiendo, escuchando los testimonios. Mira, ellos sí tuvieron, los comisionados no tuvimos, no sé por qué, pero yo recuerdo que a Salomón, por ejemplo, después de una audiencia pública que duraba 1 día y medio, al principio eran 2 días, era imposible, pero que salía así, ¿no? Se iba desapareciendo. Sí, claro. Salíamos y cuando nos regresábamos en el bus al hotel, porque eran por diferentes partes del país que se hicieron las audiencias, no podíamos hablar. O sea, creo que era, ¿cómo puede haber tanto dolor en una persona? Yo me acuerdo que Carlos Iván de Gregori me dijo, porque él no era del movimiento de derechos humanos, era un investigador. Antropólogo, por supuesto. Ajá, y me dijo, recién ahora entiendo el trabajo de ustedes, de los organismos de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber tanto sufrimiento y cómo la gente puede haber pasado por todo esto, ¿no? Y eso es, no recibimos, pero creo que a todos nos ha cambiado. No, sin duda. Nos ha cambiado la vida, ¿no? Sí. Muy bien. Sofía, para terminar, lo pendiente de las conclusiones, que creo que es lo más importante. Y lo he dejado para el final justamente para ver si lo podemos enumerar. ¿Qué nos falta de esas recomendaciones que no hemos cumplido 20 años después? Mira, yo te digo, de las reformas institucionales, si lo queremos hacer más o menos rápido, yo creo que está pendiente algo que tiene en una coyuntura tan importante como la que estamos viviendo, es la representación de las poblaciones indígenas en el sector, en el gobierno, o sea, en el Congreso. O sea, no se recomienda que tienen que estar representadas y hasta ahora no. Tenemos un representante de los peruanos en el extranjero y no tenemos un representante de las comunidades indígenas, o sea, debería haber un asiento. La otra, en esta parte de reformas institucionales,
la dignidad de la escuela rural, o sea, haya habido una expansión importante, pero ahora se ha hecho la secundaria que no está en condiciones adecuadas y que te lleva a otro tema de que si quieres atender esta población rural, tienes que tener diseños y una política de servicios públicos rurales. No hay esa distinción. Okay. O sea, el agua para poblaciones poco pobladas te va a salir mucho más caro que la de Lima, que en un área urbana. Sí, claro. Eso son como temas pendientes de qué cosas tienes que resolver en lo que no había una presencia adecuada del Estado. Pero la otra, tienes varias, como por ejemplo el hacinamiento de las cárceles, que sigue, hay todo un capítulo sobre justicia, hay todo un capítulo sobre los servicios de inteligencia, sobre la policía que tiene que recibir, que sí reciben, eso se ha conseguido, reciben entrenamiento en derechos humanos, pero no hay un seguimiento de cómo eso se está... Impacta o no impacta en ellos, claro. Ajá. En las reparaciones, mira, se han gastado, el Estado peruano ha gastado más de 1.000 millones de soles en reparaciones. Es un montón de plata, casi más de 300 millones de dólares que se han gastado en reparaciones. Pero si tú le preguntas a una de las víctimas si se siente reparada, no se siente reparada. Entonces ahí hay algo que falla. Es que no es dinero, pues. No. Y las reparaciones son fundamentalmente simbólicas. Sin duda. Y si tú tienes todavía sectores de la política o sectores de algunos militares retirados que insisten en que estas cosas no sucedieron, que no pasaron, eso no repara. Y las reparaciones son fundamentalmente eso. O que sostengan el terruqueo, ¿no? Como una forma pero de... es que seguimos exactamente con la misma narrativa, y yo creo que eso, por ejemplo, la profesionalidad de los servicios de inteligencia, te construyen, o sea, construyen una narrativa que ha justificado una represión indiscriminada. Totalmente. Porque sí hay los grupos violentistas, sí hay Movadef, sí hay, pero son... Sí, pues. Los tienes que saber aislar y para eso necesitamos la inteligencia. Captúralos, llévalos ante la justicia, claro. Y no decir todos estos. O el desprecio a la movilización y a la postura política de comunidades, que está diciendo, oye, respeta mi voto. Eso hay todavía, y todo lo que es reconciliación y convivencia, ¿no? Creo que todavía... Exhumaciones también falta, ¿no? Está trabajándose. Sí, lento, la dirección... Es un extraordinario equipo que está en el Ministerio de Justicia. Sí, tienen 22.000 desaparecidos totalmente registrados. Y los sitios de entierro ubicados, además, ¿no? Más de 5.000. Lo están haciendo, más de tienen 5.000. Qué barbaridad. Sí, más de 5.000. Y la cosa es que es un equipo pequeñito, pero está trabajando y yo creo que por ahí... El gran pendiente con las víctimas es hacer bien las reparaciones y no seguir gastando la cantidad de dinero que nadie lo reconoce y los desaparecidos. Nos faltó, y lo haremos más adelante, hablar de racismo, de clasismo y de todo lo otro, lo que la cultura va dejando. Tenemos para 5 programas. Bueno, pero es que este es el punto de partida de CBR más 20. Súmenos, por favor, a la campaña. En este programa nos sumamos a la campaña CBR más 20. Firmo. Gracias, Sofía. Siempre es un gusto conversar contigo. Gracias. Muy bien. Un último dato. ¿Saben quién fue un apoyo fundamental para el trabajo de la Comisión de la Verdad? El gobierno alemán. No fue Cuba, no fue Venezuela, no fue Corea del Norte, fue el gobierno alemán preocupado por la memoria, que además apoyó intensamente al lugar de la memoria su creación y fundación. ¿Es el gobierno alemán un colaborador, un socio del terrorismo internacional? ¿O lo que estaba buscando era verdad, justicia y reparación como queríamos todos los peruanos? Y memoria, por supuesto. En fin, el tema no se agota.